Volvemos a nuestro programa Tras las Rejas, especialísimo. Gloria y honra a Dios, tenemos la oportunidad y el privilegio de compartir con doña Vilma este programa pregrabado, en donde vamos a conocer ahora sí el crimen de Estado. Doña Vilma nos va a explicar un poquito, obviamente la versión de ella y de la familia, lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque hay una versión que está en la prensa y en los órganos de Estado, pero es la versión de los torturadores. Y la versión de los torturadores es inválida. ¿Por qué es inválida? Porque ellos dan la versión que les conviene. Ningún torturador de Estado va a asumir que hizo una violación de derechos humanos. Eso solo ocurre después de una sentencia, por ejemplo, en la Corte Interamericana y demás. Y aquí hay un contexto importantísimo. Resulta que aquí estamos hablando el primer caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es el caso de Viviana Gallardo. ¿Qué sucedió? A grandes rasgos, Costa Rica manda este caso dentro de lo que se llama el Pacto de San José, que es esta convención que reúne a todos los estados del hemisferio, gran parte de los estados, algunos no lo han refrendado, y tiene su sede en San Pedro de Montes de Oca, esta corte, que va a velar para que no haya violación de los derechos humanos a la luz de la Convención Americana. Acontece que Costa Rica, siendo país sede, obviamente tenía que dar el ejemplo, por supuesto, y aquí se dilucidó el primer caso. Resulta que en el tema de la jurisprudencia, que tiene carácter vinculante en la Corte Interamericana, aparece constantemente mencionado el caso de Viviana Gallardo. Usted lo busca en Google, caso de Viviana Gallardo, Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué pasó aquí? Resulta que el Estado manda a pedir esta acción de parte de la Corte Interamericana, pero sin haber desarrollado primero lo del derecho interno. O sea, no había concluido el derecho interno, entonces, ¿qué le dijo la Corte? No podemos asumir, porque no está dentro de nuestras competencias, si no ha agotado el derecho interno. ¿Qué significa? Si no había sentencias a nivel interno. Entonces, hay un reconocimiento que se llama este reconocimiento tácito de parte del Estado, que efectivamente hubieron violaciones en contra de Viviana Gallardo, pero resulta que por un mal planteamiento del Estado nunca fue condenado. Yo lo tomo en esa interpretación. Otros juristas dicen que simplemente no se lo aceptaron a la familia Gallardo. No es que no se lo aceptaron, fue que el Estado lo planteó mal. Y en ese sentido hay un reconocimiento, por lo menos moral, de que el Estado erró en este caso. Y lo decimos ¿por qué? Porque algunas voces de la parte, obviamente, opresora, y por supuesto los violadores de derechos humanos, ellos se escudan de que nunca fueron sancionados. Especialmente en esta historia, presta atención, esta historia tiene una connotación de actores intelectuales y un actor material, supuestamente. Pero los intelectuales nunca aparecieron. Y por supuesto, sabemos que son esa mano negra que siempre hace los delitos en contra, inclusive de mujeres, con vejaciones espantosas, y que lo hemos dicho en este programa una y otra vez. Este programa, Tras las Rejas, ha insistido que Costa Rica tiene una deuda histórica con las mujeres. Hoy en día, hemos dicho de manera reiterada, no es posible que el centro penitenciario dedicado a mujeres, que es el de San José, conocido popularmente como el Buen Pastor o Birma Cullen de manera oficial, resulta que tiene mujeres de todo el país en un mismo lugar, distanciándola por supuesto de sus familias y de sus hijos, y con infraestructura desarrollada para hombres. Violación total y flagrante, igual determinada por el mecanismo de prevención contra la tortura, que vinimos a verlo hace una entrevista hace casi un mes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No se vale que en este país se siga violando hoy en el 2022 los derechos de las mujeres. Y volvemos a verlo en esta detención que sufrió Viviana Gallardo, el trato que sufrió su familia y por supuesto la barbaridad que ocurrió, un crimen de lesa, de verdad, de lesa humanidad. Vamos a conocerlo desde la versión de su mamá. ¿Qué fue lo que sucedió con Viviana Gallardo? Cuéntenos, por favor, doña Vilma. Perdón. No se preocupe. Bueno, no sé ni por dónde comenzar, como para... Ay, perdón. Es que voy a necesitar un vasito de agua. No se preocupe, no hay ningún problema. Si usted, su tipito, y mientras tanto vamos haciendo, ¿de acuerdo? Vamos a ir dándole un poquito de la connotación a los costarricenses. Hace 40 años, hubo una famosa noticia que salió en la prensa de un grupo llamado La Familia. Y este grupo llamado o denominado La Familia
fue acusado por parte del Estado de hacer acciones de terrorismo. Dentro de estas personas que son acusadas aparece Viviana Gallardo, quien es detenida. Y esto es importante para mí indicarlo, porque yo le he pedido permiso a doña Vilma, y eso es algo que implica mucho sentimiento, ya el esfuerzo que está haciendo doña Vilma. En este sentido, doña Vilma lo que nos va a revelar, porque no me interesa nada el juzgamiento en contra de Viviana Gallardo, porque Viviana Gallardo no fue sentenciada de nada. O me corrige usted, doña Vilma, Viviana fue sentenciada de alguna cosa, de algún delito. No, No fue no. sentenciada. Entonces, al no ser sentenciada, ni me interesa ver si fue culpable o no, porque en realidad no fue ni pasó por un proceso judicial. Por lo tanto, todo lo que dijeron para mí está escrito en un papel periódico que usa usted para el perro. Pero el tema es que, ¿qué le pasó a Viviana? A mí lo que me interesa es eso. ¿Qué le hicieron en los centros penitenciarios? ¿Qué le hicieron en la famosa comisaría donde la llevan a ella? Y eso se lo he pedido a ella que nos lo revele, no con un afán de morbo, lo vuelvo a decir, sino con un afán de que veamos las barbaridades que les han hecho a las mujeres de este país, que aún hoy se los hacen. Es difícil para las mujeres esto porque es una revictimización y en ese sentido es durísimo para nuestra sociedad, pero también el problema está en nuestra ignorancia, porque parte del machismo está en que desconocemos esos casos y los toleramos. Veamos lo que hacen las autoridades policiales contra las mujeres. Y lo vuelvo a decir, yo tengo choques directos con autoridades por ese tema, porque quieren pasarle por encima a las mujeres. Y hay jueces y juezas en eso. Increíble. O sea, es increíble porque recordemos que porque usted ve el estado de la justicia. Por ejemplo, en primera instancia encuentra más mujeres que hombres como jueces. Y usted no puede creer cómo es posible que la Convención Belén do Pará, que habla contra la violencia de las mujeres, en este país todavía no se sigue cumpliendo. Es increíble que todo ese amalgama enorme de jurisprudencia y de tratados internacionales en los que Costa Rica todos participa prácticamente en lo que es de derechos humanos, cuando se trata de los derechos de los costarricenses y de las mujeres, sigue sin cumplirlo, sigue con deudas históricas. Hoy los invito al que no me crea, vaya al Buen Pastor, vaya y se empapa y le pregunta a cada una de esas mujeres si no les han violado sus derechos. O sea, volvemos a lo mismo. ¿Por qué es importante el ejercicio del día de hoy? Es para que justamente quitemos mitos, quitemos vendas y, por supuesto, cambiemos. Ahora sí, doña Vilma, le escucho. Bueno, esa detención de Viviana, esa incomunicación que a veces, no me acuerdo muy bien, pero me parece que duró más de los 10 días, me parece. Bueno, ¿no? Digamos que no tiene importancia. Ante la detención de ella, la prensa se soltó, ¿verdad? Porque era la noticia que podía vender y pues como que me acosaron mucho. En medio de todo eso, nosotros recibimos amenazas de muerte. Hace poco que yo supe que también mi hijo, que tenía 14 años, porque él me lo dijo, yo no recuerdo que me lo hubiera dicho antes, dice que también a él por teléfono él recibió una llamada y lo amenazaron de muerte. Yo tuve que irme de mi casa, porque me dijeron, una mujer, y no tenía acento extranjero, me dijo, váyase del país, váyase de aquí, porque ustedes todos van a morir como perros, que es lo que merecen. Y Viviana, si no es ahora que está presa, cualquier día que pueda salir, la vamos a asesinar. Entonces y dice, y ustedes también, porque solo eso merecen. Yo le dije, pero señora, ¿qué me cobra? Le digo yo, ¿qué me cobra? ¿Por qué me amenaza así? Y en un momento tan difícil, le digo, solo dolor tengo. ¿Cómo va a ser posible que usted crea en eso? Me dice, sí, porque usted es la culpable, usted le envenenó el alma a su hija. No sé de dónde sacó semejante cosa, no me conocía. Entonces nosotros tuvimos que, y me dijo, usted y toda su familia. Entonces nosotros nos fuimos a casa de una hermana
Yo tenía temor, mi hijo tenía 14 años, estaba en el colegio y mi esposo estaba dando unas asesorías en Panamá. Entonces estábamos solitos nosotros dos y nos tuvimos que ir y cuando yo pasaba en carro por aquí, por el frente de mi casa, porque la casa de mi hermana quedaba cerca, veía, ¿cómo se llama? Carros de las televisoras presentes, seguramente esperando a ver a qué hora salía yo para tomarme, hacer algunas tomas o algunas preguntas, qué sé yo. Lo cierto es que no lo lograron. No lo lograron porque supimos hacerlo bien y como éramos solo mi hijo y yo, nos pudimos pues, refugiar en casa de mi hermana. Mis suegros también se fueron, no me acuerdo bien dónde, porque yo les dije también ustedes pueden correr peligro y sobre todo que ellos son los que llevaban el apellido. Entonces, digamos, yo fui a visitarla todos los días. En ese momento, el director de ILANUD era profesor mío, un profesor en la universidad, un señor chileno, argentino, y que me quería mucho y entonces me dijo, dime usted, me dice, ya conseguí que usted visite a Viviana en mi oficina, me dice, para que usted no vaya a otro lado que no sea mi oficina. Entonces yo iba a ILANUD y ahí la llevaban a ella. Y yo pasaba por los pasillos y veía a la prensa ahí, que no solo por el caso de ella iban, pero probablemente con más razón en ese momento. Y ella me dijo, por ejemplo, que en la noche a ella le dejaban la luz encendida toda la noche en una celda chiquitita, dice, como para encandilarme, que yo no pudiera dormir. Los interrogatorios dice que eran incansables. Los policías estos interrogándole. El subdirector de aquella época eh, la golpeó. Ella me dijo que a ella le pusieron un chaleco como de hule y la golpearon los senos y el pubis, pero con ese chaleco no dejaba moretes. Y que uno de yo es que no me acuerdo bien cuál de ellos le dijo un día que se desnudara porque le iba a sacar una foto de ella en la prensa desnuda y que iba a decir que ella le hizo proposiciones para que la liberara. Entonces ella le dijo, yo no me voy a desnudar. Estoy en sus manos y si usted quiere hacerlo, yo no me voy a poder oponer. Hágalo. Nada más recuerde porque su mamá es mujer o fue mujer. No sé si tiene hijas o hermanas. Solo piensa en ellas antes de hacerme esto a mí. Y me dice, así me dijo, y el cobarde no se atrevió. Dice que la llevaron a San Isidro de Coronado. En las noches la llevaban con aquellos fríos y la interrogaban ahí horas de horas. Dice que ella temblaba del frío. El día que mataron a los policías, que por cierto, luego vino un compañero del grupo de ella que venía en el carro ese día y confesó que él fue el que disparó contra ellos y que fue el que los mató. Pero bueno, en aquel momento se decía que había sido ella y me dijo que la dejaron toda la noche en medio de esos cadáveres. Me dice, yo no le tengo miedo a los muertos, pero la imagen, se llama la sensación de estar entre tres muertos ahí era espantosa, era terrible y era un lugar también muy frío. Dentro de eso, los interrogatorios, eso de que la tuvieron en medio de los muertos, que la llevaron a San Isidro de Coronado y luego la amenazaron con que me iban a hacer una investigación a mí. Y dice, a su mamá la vamos a investigar. Y entonces ella siempre me recuerdo que me dijo, y yo les dije, ¿cómo me gustaría que investigaran a mi mamá? Investíguenla, porque no la van a encontrar ni una infracción de tránsito. Háganlo, que mi mamá es una mujer muy correcta. Por cierto que dice que en esos días ese subdirector del OIJ, que fue director del Servicio Civil,
y fue mi jefe, y quien me apreciaba muchísimo, pero era un hombre tosco, era un hombre que nadie lo quería, era grosero, pero a mí me trataba como de veras si fuera una princesa. Y un día incluso alguien llegó, una maestra, a reclamar la calificación que le habían hecho, y entonces él dijo que si lo había hecho yo, él sabía que estaba bien hecho, pero que me iba a llamar, y me llamó a la dirección. Y así se lo dijo a la persona esa, y yo le expliqué a la persona esta cómo se había hecho la evaluación y demás. Entonces era una persona que sí, me había apreciado mucho. Y entonces llegó, decía Viviana, que casi lloraba aquel gorila, porque así era, diciéndome que él no sabía que usted era mi mamá, y que se arrepentía tanto de todas esas cosas feas que yo había vivido, y que él tenía incluso entre sus cosas preciadas un libro que yo le había regalado y que tenía una dedicatoria. El libro se llama El Carreño, que es un libro de manual de urbanidad de buenas conductas y buenas costumbres. Y entonces seguramente yo en aquel momento, tratando de ayudarlo, yo le regalé ese libro, y le dijo, porque para mí, después de la Virgen María, la mujer más sagrada, y mi madre es la mujer más sagrada que existe, es su mamá. Entonces ella me dice, qué dicha que yo les dije que la investigaran a ustedes, porque este señor llegó a reconocer lo que es usted. Posteriormente, bueno, yo iba todos los días ahí. El día que salió de la incomunicación fue duro, fue muy fuerte, porque eh, ella era pequeñita, ¿verdad? Y entonces venía con un custodio muy alto. Y entonces se veía aquella como tan indefensa, a la par de aquel muchacho tan altote, que por cierto me dijo que la trató muy bien. Y me dijo, vieras que el director del OIJ me dijo que yo lo que quería era protagonismo, que yo lo que quería era eh, darme a conocer. Y yo hubiera querido cantarle la canción de Serrat que dice, nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Me dice, pero yo no podía cantar, pero hoy quiero, dice, que la cantemos. Yo no sé cantar muy bien, me dice, pero cuando cantamos juntas y como vos entonás bien, yo puedo cantar. Y en aquellos sótanos de las celdas del OIJ, me puso a cantar. Y yo sentía que las lágrimas me salían, pero no, yo no puedo llorar con ella. Si ella quiere que cantemos, nos pusimos a cantar. Ese día, por cierto, me había acompañado un profesor de la universidad que estuvo muy cercano de todas estas cosas. Y entonces él me dijo, yo la llevo el día que ella saliera en comunicación. Y se fue conmigo. Y cuando yo salí, que era un poco tarde, nos pusimos a cantar ahí. No estaba. Y yo dije, ¿qué se me hizo este señor? Y ahora yo, ¿cómo me voy si yo ni siquiera traje carro? Y entonces tuve que llamar a un primo que vivía más o menos cerca para que viniera por mí, porque el señor se me desapareció. Y claro, no había celulares, solo había teléfonos públicos, yo no iba a salir, y además el señor estaba en la casa, yo quería saber cuál era el número de él. Entonces, bueno, ya vino mi primo y nos llevó, y el día siguiente ese señor estaba, pero apenadísimo. Me dice, Vilma, yo no pude soportar aquel cuadro. Y no me di cuenta en qué momento yo me retiré, me fui para mi casa, y yo iba a toda velocidad porque quería llegar a mi casa. Dice, porque el cuadro era sumamente dramático para mí. Eh, entonces, digamos, son de las vivencias que uno recuerda. El último día que yo fui a verla fue cuando ella me dijo el policía, mañana ya usted va a tener que visitarla en la primera comisaría porque va para allá. Y entonces ella no lo sabía, por lo visto, pues, muy sorprendida, me dice, a la primera comisaría, mami, ahí me van a matar. Y le digo, no, ¿por qué? Le digo, no piense así. Entonces
no me hagas caso, me dice, ya tenés bastantes problemas como para angustiarte más, me dice, son ideas mías. Y en efecto, ocurrió eso en la madrugada. Más o menos así es a grandes rasgos, digamos, de las vivencias más fuertes que tuve que enfrentar. Ok, muchas gracias, doña Vilma, porque yo sé que esto es un momento muy doloroso para usted y yo lo respeto. Eh, Vamos a ver qué fue lo que ocurrió después en esta madrugada. No voy a relatar detalles porque aquí no es el tema de sadismo ni tampoco generar el morbo, vuelvo a indicarlo. Una persona, al parecer, instruida por otros cobardes detrás de esos que se sientan en escritorio, de los que están montados en un cargo público un día y otro también, sintiéndose muy machos, sintiéndose muy, bueno, es que ni siquiera se puede usar otro término, porque o sea, realmente como lo que son, eh, machistas y aparte de esto, misóginos, literalmente, mandaron la instrucción a un policía y este policía agarra un arma de guerra, literalmente es un arma de guerra, no era una escopeta, no era un simple revólver, no, un arma de guerra y desenfunda contra Viviana. Y en una situación realmente en donde es una tragedia humana, pero especialmente una tragedia de la patria. Me recuerda mucho a lo que sufrió Juan Rafael Mora Porras cuando fue fusilado impunemente y vilmente en el estero de Punta Arenas, después de haber, y justamente también por policías. Me recuerda también los hechos lamentables, por ejemplo, que hace poco pasaron durante las protestas sociales y en este tema del encierro por lo de COVID-19, en donde un chiquito de Curridabat entran 6 policías a su casa y entre varios lo fusilan literalmente con armas. La policía en Costa Rica ha cometido crímenes, y crímenes espantosos, los cuales lamentablemente porque el aparato del Estado obviamente utiliza sus medios de comunicación, que hoy conoce el señor presidente y que nos dice el señor presidente que se denomina la prensa canalla, para el señor presidente, pues han hecho durante años esta canallada y luego tiran distractores, ¿verdad? Porque como lo decía usted al inicio, la noticia es la que vende, ¿verdad? Entonces venden titulares, venden cortinas de humo para distraer a la gente de lo que está ocurriendo. Y lamentablemente ocultan así, pues, corrupción, ocultan así, pues, favoritismos, amiguismos, ni hablar de las tajadas en publicidad que se llevan unos y otros. Y bueno, ya todos conocemos lo que ellos operan y cómo lo hacen. Pero el tema está en que a Viviana le hacen esta actuación. Hay versiones, supuestamente, de que la hacen ella hincada. Hay versiones que estaba sentada, lo cual yo no lo conozco y tampoco lo voy a ahondar porque es un tema que simplemente el hecho fue que le hicieron una cobardía. Es un acto de cobardes eso. Y entonces viene ahora la etapa que yo quiero preguntarle, señor. Obviamente, esa noticia es desgarradora. ¿Usted cómo recibe esa noticia y qué hace en ese momento? ¿Cómo pongámoslo así, cómo lo pudieron desarrollar como víctimas de este estado tan opresor? Bueno, fue una noticia que yo la recibí por la secretaria justamente del director de ILANUD, que también había sido compañera mía en la Dirección de Servicio Civil. Nada más me dijo, Vilmita, usted está oyendo las noticias, pero eran como las 5:30 de la mañana. Y yo, no, ¿por qué? Y entonces me dice, póngalas, y se puso a llorar. Y me colgó. Y entonces yo encendí la radio y oí así, espantoso, ¿verdad? Espantoso porque decía, muerta a tiros Viviana Gallardo. Y, por supuesto que no lo esperaba, con todo que ella me había dicho eso, no lo esperaba. Y pensando en que mi esposo estaba en Panamá. Y me acuerdo que mi hijo con 14 años, pero tenía una madurez, vino y me dijo, mami, tenga mucho cuidado, ¿cómo le va a dar esa noticia a papi? Dice, porque eso es terrible, eso es terrible. Y entonces, bueno, ya
yo lo llamé y le dije, le dispararon a Viviana, le dije, y está muy grave, véngase. Mi hermana era cónsul en Panamá, entonces mi hermana le consiguió de inmediato el pasaje y el cupo y todo para que se viniera para Costa Rica y él en una hora se estaba más o menos de Panamá aquí y se vino para acá, ¿verdad? Pero yo sabía que no era que estaba grave, yo sabía que algo me decía que la habían matado. Y entonces comenzó muy alterado, ¿verdad? Entonces me decía, esto fue obra del demonio, usted es el diablo, ese es el Dios en que usted cree. Si Dios fuera bueno, no hace eso, no nos hace eso, y no sé qué. Me costó mucho calmarlo, me costó mucho llamarlo a la cordura, porque no se puede hacer nada en aquel momento. Y me acuerdo que mi hijo, como le digo, con una gran madurez, vino y me buscó una ropa que decía él que le gustaba mucho como se me veía, entonces me buscó una faldita que tenía como de cuadros escoceses, pero que eran verdes, me acuerdo bien, y una blusita verde también de seda, y esa ropa se le ve bonita, y yo tenía el pelo más largo, entonces usaba rulos eléctricos, y ya le conecté los rulos, porque yo sé que a usted le gusta andar bien presentada, y hoy es un día que usted va a tener muchas eh, actividades y no sé qué, pero cuando me acuerdo yo de eso, que tenía apenas 14 años, me ayudó mucho a calmarme, con todo y que yo sé que él estaba destrozado, y ha sido muy difícil para él asimilarlo, pero bueno, yo me propuse también no traumatizarlo. Yo dije, bueno, solo tiene 14 años, no quiero envenenarlo, no quiero que sea un hombre frustrado, que sea un hombre amargado, lleno de odio y de rencores. Y, y entonces traté de llevar las cosas pues de la forma más suave que se pudiera. Pero claro que fue muy difícil porque tenía a este muchachito y después a mi esposo ya como fuera de sí, ¿verdad? Por la situación. Es que era algo terrible, ¿verdad? La muñeca de nosotros que le hubiera pasado todo eso era terrible. Así es que más o menos fue la situación y había que buscar dónde enterrarla. Nosotros teníamos bóveda, éramos jóvenes todos y uno no está pensando, erróneamente piensa como que no se va a morir todavía. Y entonces, bueno, a buscar a gente de la familia, entonces los abuelos tenían una bóveda en San José y ya la, la llevamos ahí, la llevamos primero a la funeraria Polini, que era de aquella época, creo que era la única que había, y ahí la prensa se quiso acercar a mí y se quiso acercar a donde estaba Viviana. Y yo le dije, no, ella no es para exhibición. No van a... Entonces estaban ya los camarógrafos y los periodistas y todos. Por cierto que como un regimiento surgieron como 8 compañeros del servicio civil y empujaron a la prensa porque me estaban acosando ya. Y todavía en eso me llama el sacerdote de la iglesia de las ánimas y me dice, no le puedo hacer el funeral a su hija. Y todo esto lo había coordinado una defensora pública que tenía, que se llama Ana Luisa Meseguer. Ella se había encargado de todo, me dice, es un momento muy difícil para usted, déjeme, yo me encargo de todo. Y le digo yo, ¿y por qué? Me dice, porque le pueden poner una bomba a la iglesia. Y le digo, mire, padre, la iglesia no es suya, la iglesia es de nosotros. Ella tiene derecho a recibir sus honras fúnebres. Y si usted es cobarde, padre, el padre Villalta no lo es, porque ese era el padre amigo de nosotros. Digo, y yo llamo al padre Villalta y si usted me cierra la iglesia, yo no sé cómo, a patadas, con las uñas, como sea, pero yo hago que le boten la puerta a la iglesia porque ella, todo está arreglado para que las honras fúnebres sean ahí. Y entonces ya no me acuerdo ni me contestó el padre, lo cierto es que no me cerró la puerta de la iglesia y ahí fuimos a cumplir, a que se cumpliera mi deseo de que ella tenía que recibir sus honras ahí. Pues ya
acabó todo, se vino una lluvia y entonces mi esposo me dice, y todavía me dice, se viene esta lluvia. Ay, le digo yo, nada más piense que el cielo llora con nosotros, le digo yo, eso es lo que está pasando. No, no se preocupe porque esté lloviendo, porque él todo lo estaba como alterando. Tanto es así que yo al día siguiente fui a migración y le busqué la salida y no sé qué, y me dice, cuando yo me di cuenta, yo estaba en Panamá. Le digo, sí, porque usted quería matar a todo el mundo, porque estaba ahí fuera de control. Entonces me tocó, digamos, ese sostener al muchachito, a mis suegros destrozados, mis papás destrozados, mis hermanas deshechas también. Todas esas fueron las vivencias de ese día 1 de julio. Gracias nuevamente. ¿Por qué le agradezco? Porque usted está dándonos un regalo al país, a muchas mujeres, a las futuras generaciones, porque su testimonio es importantísimo. Eso nadie lo conoce. Eso debería estar en los libros de texto. Debería estar en el curso de humanidades de la Universidad de Costa Rica. Debería estar en muchos otros lugares en donde no está, lamentablemente. Y ya tengo poco tiempo en el programa, pero tengo que preguntarle cosas en respuesta corta, si me hace el favor. Y ya supimos lo que pasó. Ahora bien, ¿qué hizo el Estado para ayudarla a usted? Usted tuvo respaldo, porque siendo víctima, y yo me imagino que todo ese aparato de fiscales y jueces tenían que ayudarla a usted, le dieron ese apoyo de manera institucional, de parte de ese Estado que finalmente fue el que le mató a su hija. Y el Estado no me refiero por el Estado de todos, como sociedad somos el Estado, pero me veo esa estructura pública, gubernamental, policíaca, le dio a usted cobertura o apoyo. Bueno, la parte judicial, sí, porque incluso doña Gloria Navas, que era la jefa en aquel momento, me dijo, no busque un abogado particular, me dice, yo tengo personal suficientemente capacitado para hacer esa defensa, quiero defender a Viviana. En la parte policial, el ministro me mandó a decir que, que si me ponía, ¿cómo se llama? Una seguridad policial, un policía ahí frente a la casa. Y yo le dije a quien me mandó, porque me mandó un recado con alguien, yo le dije, no, murió a manos de un policía ella, porque yo voy a confiar en ustedes. Déjennos a nosotros solitos, veremos cómo nos cuidamos, pero yo no confío en un policía que me venga a cuidar a mí. Entonces le rechacé a don Arnoldo Carmona, pero que era el ministro de aquella época. ¿Usted sufrió persecución después de esos hechos a nivel personal o sus familiares? No, realmente no, después de eso ya no. Igual en la respuesta corta, ¿fue usted a la OEA, en este caso a Washington, con la Comisión Interamericana y después con la Corte, bueno, primero fue la Corte Interamericana y luego fue la OEA? ¿Qué resultado dio eso? Vea, eso lo llevó un profesor mío de la universidad, porque yo estaba apenas comenzando, incluso a estas horas ese es un procedimiento así como que no es muy dominado por todos los abogados y aparentemente hubo también una mala presentación, no fue muy correcta la presentación y entonces también lo desecharon y pidieron una investigación que el OIJ investigara esos hechos y cómo. El OIJ investigando lo que había hecho un policía de aquí, ¿verdad? Era casi juez y parte. Y no prosperó, nada de eso prosperó. No sé qué seguía, qué se podría haber hecho en aquel momento. Sinceramente, yo no sabía ni por dónde entrar para ir a la comisión. Ahí yo mandé cartas y, y cosas, gestiones que se hicieron que hizo mi profesor, pero todo quedó en que se... Bueno, vamos entonces a ya la parte más actual. Jack ha sacado 2 libros ejemplares, mi amiga, me pone literalmente a esta referencia a Viviana. Otros muchos se han acercado a usted a hacer documentales y demás. En la pre-entrevista habíamos visto esto. ¿Qué le parece? ¿Qué mensaje usted le da a aquellas personas que quieren recuperar esa memoria histórica de su hija? ¿Cómo se siente usted?
Muy contenta, muy motivada, digamos, para conversar con quienes quieran hacer algo como para recuperar un poco la imagen de ella. Y creo que se está recuperando. Hay unos muchachos de la Universidad Veritas que están haciendo un documental. Hay una muchacha Cedeño que hizo una presentación hace unos días en la Casa México sobre este tema. Ahora usted toca este otro. Y David Díaz, que presentó un libro sobre varios asuntos y le dedicó un capítulo ahí al caso de Viviana, donde lo califica así de crimen de Estado. Hay muchachos universitarios que han venido aquí a visitarme, a pedirme que les ayude porque están haciendo trabajos, tesis y cosas así, de manera que, así me lo decía ya, Viviana no va a ser olvidada, sino más, ahí va a seguir viviendo, va a estar presente de Perfecto. manera, Y de lo manera, último, obviamente Viviana se está convirtiendo y se ha convertido en una referencia para el movimiento feminista. Obviamente, por todo lo que ella pasó y lo que vivió, su pensamiento y demás, es una inspiración para muchas mujeres. Lo vi en el movimiento, digamos, en la marcha del 8 de marzo y hay varias referencias, especialmente de las chicas de la Federación de Estudiantes de la UNA, que también la casa editorial de la UNA ha sacado 2 libros al respecto. En este caso, ¿usted considera que ella es un referente, por ejemplo, para la lucha femenina en el país? bueno, eso depende, digamos, de cómo lo vean las mujeres, me parece que sí, que ella fue una mujer valiente a su corta edad, porque era una adolescente todavía. eh, Luchó por justicia social. Ella equivocó quizás el camino, pero su idea, su lucha era levantar la voz por las personas que resultaban oprimidas y marginadas. De manera que me parece que sí, puede ser un referente en ese campo. Y la última pregunta, cortita, ¿sí o no? ¿Usted ha recibido un pedido de disculpa de parte de las autoridades del Estado? Las autoridades del Estado me refiero a altas jerarquías por el crimen de Estado que sufrió su familia y su hija. No, ¿Considera que es falta de humildad de parte de ellos? tal vez un poco de indiferencia. Perfecto. Con esto cerramos este programa. Le agradecemos mucho y le agradecemos a Dios Todopoderoso que nos ha dado la oportunidad. Como siempre, cerramos con una oración. En este caso es el Salmo 23. Dice la palabra de Dios que se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Cerramos con la oración. Dios Padre Todopoderoso, a ti la gloria y la honra. Te pedimos por la paz social, te pedimos por doña Vilma y su familia. Gracias por este programa, gracias por todos los que nos escuchan. Bendice nuestro país en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias para todos los que nos acompañaron aquí tras las rejas. Les deseamos una feliz tarde. Hasta luego.